Señores, hay remedio, jarabe, crema, hierba, hay carolín, ¿qué puede ser mi cuate? Remedio, vigorón, energizante, viagra natural, lo que vengan por acá. Llegó el 1 de agosto. En Paraguay es tradicional el consumo del carolín. Escuchá por qué. Mucha gente cree que es bueno para renovar la sangre. Para espantar la mala onda. La mala onda también, porque tiene ruda. Hay algunos que pone guaviramipiré, catuaba y eso. En agosto, a 1 de agosto, la animal entonces cambió la segunda, la cristiano año. Hay coño cambió. Pero otro día hacen la ya la agosto, a 1 día. Ya ya entiende. A la gente dice. Sí. La ella puede pecar ruliña de organismo. apeago ya poña de ya de rubu cambié ya de. Vamos a llegar, 1 de agosto. Después ya ofrecete a la gente cuera, ver. A carolín y 7 clases de remedios naturales. Que vendo estos remedios ya son 63 años. O sea que vos conocés muy bien. Conozco porque mi abuela me enseñó. El brebaje de caña, limón y ruda tiene precios accesibles. Y a 5.000, y de cosa hijo, 5.000 todo preparadito, yo le copa y tema. Tiene ruda, tiene limón, jaro muy a mi estrellado, agua ir a mi pire para poner caña y fuerte terei. El profesor David Galeano, especialista en lengua y cultura guaraní, recordó el origen de esta tradición. Explicó que además anteriormente no se trabajaba un día específico de este mes. Dicen que es el mes del tatachiná, del tatatí. Y normalmente de la época de la colonia se utilizó siempre para enfrentar el famoso tubo y pochí. La gente dice que tiene tubo y pochí en esta época. El primer lunes de agosto, recuerda, dicen, la muerte de Caín por parte de su hermano Abel. Y por eso se dice que es el día aciago, Entonces había toda una tradición que decía que los lunes, por ejemplo, no tenía que trabajarse, el primer lunes de agosto. Para el profesor Clemente Cáceres, promotor cultural de la Municipalidad de Asunción, en el pasado e incluso hoy se cree popularmente que este brebaje es un antigripal poderoso. La gente creía combatir con esto y de hecho lo combatían. ¿Por qué? Porque no consumían solamente el 1 de agosto, sino era una cuestión de todo el otoño o de lo contrario, todo el tiempo de agosto. Es más simbólico. Ahora es simbólico, ¿por qué? Porque la medicina científica ha desplazado, ha encontrado la razón y ha encontrado remedio para esto. Por lo tanto, el pueblo también va simbolizando esto en caña ruda limón. En el pasado se creía curaba el carolín. El carolín, el antigripal, poderoso antigripal. Sobre el carolín, la Secretaría de Turismo recordó que se puede aprovechar el mes para visitar la ciudad de Piribebuy, considerada la ruta de la caña, principal elemento que se utiliza para este preparado. Una tradición de utilizar la caña paraguaya en esta época, que es el día 1 de agosto, para espantar los males, la mala onda, que se mezcla con hierbas medicinales, digamos, que se utiliza, son 7 hierbas que se mezclan con la caña y el limón. Se prepara un brebaje que es consumido por los paraguayos, digamos, en general. Este 1 de agosto es el Día Nacional del Pojañaná. No solo se consume el carolín, un vendedor nos cuenta cuál es la segunda alternativa. Están las 7 hierbas después de tomar el carolín, 7 tragos. Eso ya es opcional también, ¿verdad? Porque uno puede tomar en la semana un trago todos los días, o si no, en una vez, el 1 de agosto, ¿verdad? Para renovar la sangre. Y también tiene el mismo efecto también las 7 hierbas, pero tiene que ser un poquitito nomás, un poquitito de cada uno, porque siempre hacemos las recomendaciones 3. Pero como es una cuestión de costumbre y tradición que ya viene arraigado mucho tiempo, entonces de ahí las 7 hierbas. Le preguntamos a una profesional de la Cátedra de Toxicología y Farmacología del Hospital de Clínicas si el carolín y el tereré con las 7 hierbas son unas dosis terapéuticas o dosis tóxicas. La gran mayoría de estas sustancias estimulantes unidas al alcohol, entonces hace que se pueda producir una suma de acciones. ¿Qué tan nocivo puede ser para el cuerpo, doctora? Las mujeres que están en gestación o aquellas mujeres que están amamantando tienen que tener cuidado. Desde el Paseo de los Yuyos, en la zona del Mercado 4, para A24 Paraguay, Diego Martínez.